Bienvenidos al Atasque, en esta ciudad de México donde todo es muy rápido y todo es cuestionable. Bienvenidos esta noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es El Atasque. Tenemos de este lado de la mesa a Oscar el Espanto Gómez. ¿Qué tal? Oye, pero dices Ciudad de México, estamos en el estado. Estamos en el Estado de México, ese es Oscar Gómez el Espanto. Por este lado de la mesa tenemos a José el Nene. ¿Qué tranza? Y por este otro lado tenemos a el Carnitas Miguel Cano. Muy buenas, lo que sea, porque... La verdad es que no sé cuándo nos vayan a escuchar. Mi nombre es Leonardo Leo, bienvenidos al Atasque. ¿Hoy de qué nos vamos a atascar? Se preguntarán. Pues de una chela, de un toquecito, de un cigarrito. Pero también nos vamos a atascar de preguntas. De cualquier cosa que tenga que ver con Mortal Kombat. Ese juego de los 90s, de 1992, para ser más precisos, que crearon precisamente John Tobias y Ed Boon, ¿cómo se llama? Ed Boon, precisamente, y fue creado a base... Eso lo que tú dijiste es una pieza de carne, güey, que se sirve en el tipón, se sirve en... Ah, yo pensé que lo había creado ese cabrón. Pero sí, tiene razón. Ed Boon y John Tobias, que, bueno, fue creado a base de las... inspirado en las películas de... Bruce Lee, ¿no? Él mismo lo dice, un poco como meter, así es, y de Van Damme, así es, y de meter un poco como esta parte de los videojuegos, pero con esta parte como japonesa de esas películas, porque obviamente salió como competencia del juego que estaba a todo lo que daba, que era Street Fighter. Pero bueno, Mortal Kombat de todos modos llegó a ser uno de los juegos también más grandes a la fecha. Tiene películas, tiene juegos, tiene todo lo que quieran encontrar, figuras de acción, lo que sea. Mortal Kombat es nuestro tema de hoy. Muy buenas noches. Salud a todos ustedes. Salud a este lado de la mesa. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Shang Tsung, Liu Kang y de este lado Sub-Zero. Bienvenido. Mortal Kombat. ¿Quién no escuchaba esa rola en los 90s y decías, quiero jugar, quiero ver la película esa con... para bailar. Donde se veía Goro terrible, horrible, se veía... Y era parte como de nuestra vida diaria, ¿no? O sea, a mí los videojuegos. Me emocionaba bien cabrón, güey. Era, por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo como con, así del multiverse y que te están diciendo así, que te están calentando bien cabrón. Para mí escuchar esa rola era como... Ya había escuchado la canción en los videojuegos y que de repente la escuchara así como hecha por alguien real, así como alguien de techno, con algún rapero, lo que sea, era, no mames, van a hacer una película. Y cada que la escuchaba era así de... Sí, no, o sea, Pues como que se te erizaba la película, piel, ¿no? Así como de videojuego. Así. Pero era lo que me emocionaba bien cabrón. Más allá de comparar con Street Fighter y todo eso, iban como a la par, pero siento que eran diferentes. ¿Qué es lo que más te gustaba de Mortal Kombat cuando lo llegaste a conocer así de chavito? Los trucos o los secretos que te decían que podías encontrar. Los fatalities. No, y más allá de eso, sacar a Reptile, en la luna, que pasara la bruja, Santa Claus y todo ese pedo, el Chipsy. ¿A poco pasaba Santa Claus en la luna? Yo nunca lo Y conocía. cada que pasaba, yo, según lo que me decían a mí los moros en la primaria, era que cada que pase tienes que ir en Perfect. Que Perfect es así como... Flores. No recibir ningún golpe, ¿no? No recibir, estar limpio 100% en sangre. Y cada que pasara eso tenías que apretar no sé qué madre y te salía algo, güey. Podías pelear con Reptile. Que era lo que... No sé si alguno de ustedes tenía ganas de platicar de eso. Pero era lo que hacía que Mortal Kombat resaltara. Que en Street Fighter 1 y Mortal Kombat 1 pues eran juegos de peleas, unos de artes marciales de ninjas. El otro era como más karate, ¿no? Ajá. Y en este de Mortal Kombat era como desde el primero tenías el chance de pelear con Reptile. Yo jamás peleé con Reptile, a pesar de que todos los días, güey, después de la primaria me Iba a con jugar. maquinitas. Las tortillas llegaban bien frías. Y todo se quedó en rumores. Y para mí, por ejemplo, el topar la revista Nintendo era como pedirla prestada de mis compas para que me dieran los trucos, pero eso fue hasta después. Claro, incluso en la incursión de Mortal Kombat en el cine fue mucho después de su hit en los videojuegos, como tú dices. Hubo torneos en Estados Unidos, o sea, incluso pueden buscar documentales en el Tubo o en algún otro lado de los ¿cómo se llama? De los chavos que en ese tiempo jugaban y ganaban y ahorita pues ya son adultos con su trabajo, lo que sea, y recuerdan esta vibra de jugar videojuegos en un torneo con otros chavitos cuando los videojuegos estaban en su apogeo, ¿no? En los 90s, que es cuando llegan los videojuegos ya a la casa.
Y dicen también que Mortal Kombat fue uno de los videojuegos que hizo que regresara la gente a jugar a los centros, a las maquinitas, pues, a los arcades, porque antes podían jugar en su casa, pero esto era ya otra posibilidad de como ir a enfrentarte con otro cabrón, ¿no? O sea, era como una situación de me voy a enfrentar a ver quién es mejor, como un box, como jugar box, o sea, digo, echar el box o lo algo. que era antes de línea. Haz de cuenta, exacto, y entonces era entrar a este lugar, 50 centavos te tocaba jugar, y era como una situación, ¿no? Aparte del juego, No está lo había esta pensado situación así. social. Es como el niño, porque llegabas y desde, qué pedo, pinche Leo, qué tal ese carnes, qué tal ese Leo. No, Y no era conocías como, a la no sé banda. quién es, te va a arreglar. Sí. No hay nadie, le voy a echar una moneda y el otro güey te va a bien. Hasta te veía feo. Sí, y hasta como que lo checabas y dices, no, pues sí es bueno, ¿no? Pues ahora le va y ingue su madre, ¿no? A ti, Nene, ¿qué es lo que más te gustó en Mortal Kombat cuando lo conociste? Bueno, cuando lo conocí, lo primero que me llamó la atención fueron sus gráficas, como hiperrealistas. Yo nunca había visto algo así, o sea, venía de Street Fighter. Y después cuando veo el salto a Mortal Kombat y veo que parecen personas reales peleando Sí, y sí, personas sí. que se están destripando casi en tiempo real, Ok. fue eso, ¿no? O sea, fue no sé cómo se le llame, si fotografía hiperrealista, no sé cómo fue la digitalización de las personas al juego. Pero eso me llamó mucho la atención junto con la violencia, que es algo que se destaca mucho en este juego, ¿no? Porque ahí fue donde hizo la diferencia con Capcom o con Street Fighter, ¿no? Que Street Fighter fue como un poco más familiar el asunto. Y nadie lo sabía hasta que salió Mortal Kombat con toda esta violencia de los fatalities. E incluso crearon una asociación para clasificar a los videojuegos. O sea, Así es. esa marquita que vemos de E o A o... Restricted. Exacto, o sea, eso no existía hasta que salió Mortal Kombat. Hubo quejas de ¿Cuál padres, de todo el mundo. Diferente de Parental Advisory. Sí, es parecido. Yo creo que eso salió Igual un y poco fue más la adelante. misma amor, que era la Es que esposa ya- de Al Gore, me parece quien empezó con la música, ella sí, de plano, pero no sé si también estuvo involucrada en los juegos. Pues de hecho fue como de la época Ah, y no recuerdo de hecho como que han metido todo este pedo de la cultura popular oscura, o de hecho le llamaban de satanista a todos, la música, videojuegos, televisión, era todo, como que todo estaba englobado. Y sí fue un pedote, pero en este caso los videojuegos, pues la repercusión fue la clasificación de cada uno de los juegos, ¿no? En los documentales dice John Tobias que no se imaginaba que iba a tener ese boom, y no solo entre los jóvenes, sino entre los padres que se iban a encabronar precisamente por ser un juego tan violento. Mortal Kombat de repente, a lo mejor por hablar un símil, como Marilyn Manson en su momento, fue algo que era como muy fuerte de vista, muy como que te llamaba la atención, te generaba shocking, te generaba morbo, y entonces ahí estabas, ¿no? Entonces como a lo mejor ahí es donde empieza el legado de lo que es Mortal Kombat, porque me parece a mí en lo personal increíble que un juego de 1992, que el próximo año pues cumpliría que 30 años, 40 años, no, 30, ¿no? 30. 30. Ok, 30 años. Tranquilo. Perdón, güey. Gracias. Para mí pasa muy rápido. 30 años, entonces imagínense 30 años y sigue estando en boga. Por ejemplo, ahora la película que acaba de salir hace poco fue un boom, ¿no? También para todos, jóvenes, viejos, todos los que hemos visto todo lo que tiene que ver con Mortal Kombat en estos 30 años. Para ti, Miguel, ¿qué es lo que más te gustó de Mortal Kombat cuando lo viste de morro? Sí, pues como decían, el buen N, así definitivamente la sangre, el como realismo, porque pues también hasta hay videos en YouTube de cómo estos güeyes así grabaron foto por foto, Sí. y así como los pedos acá. Pero lo que sí le dio el toque definitivamente fueron los fatalities. Claro. Y ya en el 2 no solo había fatalities, también había así como el friendship y Babality, ajá, y cosas así como pura pendejada. Stage Fatality. Ajá. Y fue evolucionando, ¿no? Sí, y en lo personal sí siento que obviamente tiene su lado bueno, lado malo, pero definitivamente eso fue lo que me llamó la atención, así como al principio. Ya ahorita vamos a tocar el tema de lo bueno y lo malo. Ok. Sí, A ver, sí, tranqui. le puedo contar cosas malas. Antes de que salgan las conclusiones de cuál es mejor, por qué y demás, vamos a decir cada quien cuál es su favorito. Claro. Tal cual, antes de que rebusquemos Sí, más. sí. ¿Personaje? ¿Qué hay personajes favoritos? No, el juego, así. juego, ¿Qué juego? exactamente. De todos los
como 15. Oye, Leo, pero tú no nos has dicho qué fue lo que más te gustó. ¿Sí? Pues precisamente yo me acuerdo cuando la vi por primera vez, la máquina de Mortal Kombat, estaba en la casa de unos tíos allá por Ciudad Azteca y me quedé un fin de semana. Y mis primas, que eran más grandes, yo creo que he tenido yo como 8 años, y mis primas me dijeron, pues vamos a la tienda a ver que se divierte el morro un rato. Y llegamos y estaban jugando Mortal Kombat, pero no sé, corríjanme si me equivoco, yo recuerdo que en ese tiempo como que podían, no sé si como poner la máquina o en este sentido, o las características o lo que sea, que no se viera tanta sangre. Porque cuando yo conocí Mortal Kombat se veía como si fuera serrín, como si fuera serrín, como si fuera café. Así los golpes, ajá, exacto, o sea, no se veía sangre. Se puede cambiar del gabinete. Ajá, como que le cambiabas qué tan violento fuera el juego, ¿no? Ajá, entonces yo me acuerdo incluso la dificultad. Así es, entonces yo me acuerdo que cuando yo lo Yo no vi, sabía que era para eso. Por ejemplo, había banda que lo que hacía era, le ponía dificultad así lo más cabrón. Entonces pues todos perdían, entonces pues esos güeyes cobraban más porque le echabas más fichas. Así es, y entonces ya decías, bueno, y otros que no, que era fácil. O sea, tapaba la dificultad, pero no que te apareciera diferente color la sangre. Las dos, o sea, tenían la opción así como en el settings, digamos, de esos tiempos del gabinete. que no fuera tan violento, ¿no? Entonces Ajá. era así como, bueno, así un poco más aceptable. Pero yo me acuerdo que cuando la vi, era un grupo de morros que estábamos clavadísimos viendo. Y toda la tarde vi jugar a otros. Yo nunca jugué, pero me encantó ver. E incluso de los documentales, de lo que estábamos hablando, me gustó esa parte que fuera como una situación realista, que son fotografías, como tú dices. En los documentales dicen que estos cuates, a veces creo que Liu Kang y Sub-Zero era el mismo personaje. Es el mismo, que eran amigos de estos cuates que hacían artes marciales. Y se aventaron, ¿no? Imagínense para ese tiempo del avance de la tecnología, seguramente fue todo un reto poder hacer esta programación con fotografías, ¿no? Entonces ha de haber sido súper interesante para 1992 hacer esta situación y este boom. Entonces para mí lo que más me gustó fue que me llamó la atención, pues que eran fotografías, que toda la gente estaba ahí, o sea, dije, esto es algo importante, esto no lo puedes dejar pasar y voy a buscar si hay fichas debajo de la máquina. Siempre me tocaba, ¿no? Y ver ahí a ver si había alguna ficha, porque sí me traumé muy cabrón con Mortal Kombat desde chavo. Sí, está muy chido. Antes de que cambiemos, igual, perdón. Pero no estoy seguro si Ed Boon o John Tobias hicieron de Sub-Zero, Reptile. O sea, incluso ellos actuaron también. Creo yo, ni siquiera más allá de actuar, prestar sus cuerpos, así como de, mira, esta es mi fisionomía y demás. Seguramente, imagínate, estás empezando todo un negocio y seguramente hasta te Creo prestas yo. para hacerlo sin ningún problema. Y te pasaban al final de, no sé si era al final o mientras no había nadie jugando, que te decía insert a coin. Ajá, sí, sí. Pero está mal visto, ¿no? Eso de que prestes tu cuerpo cuando inicias un ¿Qué? negocio. En ese momento no. Está mal visto, pero en los 90s, ahorita ya por eso está saliendo toda la luz. De todos los negocios turbios de esos tiempos. No, en ese momento no, güey. Y según yo, fue hasta el 3 o el Trilogy, que es el que más me mamó a mí. Y de repente sacaba sus máscaras y decía como el nombre del actor. Y según Ed Boon o John Tobias, fue alguno de esos. Tobias o no sé. Creo que fue Jax. Digo, Jax, no es según yo cierto. son los No, mismos. Jax Cano. A lo mejor fue Cano porque se parece un poco a Kano. Pero bueno, ustedes, por ejemplo, en este sentido de lo que estamos hablando de Mortal Kombat, desde un punto de vista muy, muy personal, no sé si ustedes conocieron de alguna manera la historia o cómo conocieron Mortal Kombat. O sea, ¿cuál es la historia? Yo la verdad es que no me sé la historia, me sé los personajes, todo. He visto las películas, pero no sé si esa es la historia original. Nada más ¿Algunos nos estás ustedes? dando combustible. Mi hermano de eso se trata aquí. No, y déjale, voy a sumar un saludcita. Bienvenidos a El Atoski. El Atoski. El Atoski. Mortal Kombat. No, o sea, por ejemplo, ¿ustedes cómo conocieron la historia o qué saben de la historia de Mortal Kombat? Pues era tal cual, o sea, jugabas el juego y no había tanta explicación, simplemente lo pasabas y te ponían, ok, se acabó el torneo y bla, bla, bla. Así Y como... ganaste y ya. Ajá, pero sí te explicaban que era pues, el torneo de que, o sea, si ganaban los malos, pues así conquistaban el mundo, y si ganaban los buenos, no. Okay. Así Que de hasta simple. cierto punto es lo central, ¿no? O sea, Sí, también sí, en las sí. películas así del O torneo. sea, no necesitas así una super historia, es como Aunque torneo yo- mortal y chido. Aunque yo no leí jamás, o sea, y si lo leí fue como en sexto, séptimo de primaria, güey. O sea, ya después... ¿Séptimo de primaria? ¿Hay Ajá. séptimo de primaria?
Pues es como, Perdón, como no, la Primero dice no, como lo que high es como que a high los 7 school. años Es que estando en la repitió primaria, año, güey. Sí, perdón. saltándome kinder, primaria y demás. Ujú. Como al 7º grado, que bueno, 7 años de vida, perdón. Ajá. Ahí viajé. Que era la edad en la cual yo caía como... De los videojuegos en mi vida. No, me mamaba así bien cabrón. Y ni siquiera era como, a ver, yo sé que este güey es el bueno, yo sé que este güey es el malo y demás. Y para mí desde un principio, Shang Tsung, el que se transformaba en todos porque les quitaba las almas, Ajá. era el culero. Claro. Sub-Zero era el bueno porque era azul. Y, huevo, y buena Scorpion, lógica. ajá, y Scorpion era el malo porque se quitaba la máscara y era un pinche cadáver y Ok. te aventaba fuego y te quemaba. Sí, sí. Cabrón. ¿En qué momento ustedes, güey, entendieron la historia? En el 2. Pues precisamente creo que como dice Miguel, No, pues desde un principio a lo mejor la historia En era dos, esa, ¿no? Un torneo donde eran Es los que de la más bien tierra esa era con mi los historia dorados. de que yo no la entendí desde el principio. Ya me está diciendo, pendejo. No, está bien, pero está el bien, 2, está por bien, ejemplo, está bien. eso que estabas diciendo justamente, en el 2 era así como, porque el Sub-Zero ya no es el mismo Sub-Zero, era Ajá. otro Su Sub-Zero. hermano y el Nob Cyborg de ese. Ajá, y ahí sí ya te Pero, por entienden la ejemplo, toda- historia y ya. Pero antes de todo esto, ¿cuál es la historia? ¿Dónde nace el torneo? ¿Sí se la sabe la historia? A ver, mi nene. Ya no te Mira, acuerdo. yo igual me enteré ya hasta mucho después de la historia de Mortal Kombat como tal, porque como ya había dicho Carnes, pues en los primeros juegos no te explican casi nada, o sea, tú llegas, juegas y ya, San se acabó. Y matas o te matas. Si quieres Sí, leer, claro. pues lees un poquito y ya. Bueno, se supone que en Mortal Kombat existen varios reinos o mundos, ¿no? Uno de ellos es la Tierra como tal, creado por dioses mayores, y esta se llama la Earth Realm. No El sé- Earth Realm. Earth Realm, Ajá, es como como se el pronuncia, reino ¿no? de la tierra. Realm. Que está Ajá, el reino. custodiada por un dios, que es el dios del trueno, que es Raiden. Raiden. Y Trueno este. Y el AdWord, ¿no? Y se supone que se van cambiando los Raiden porque ese dios toma prestado un cuerpo. No quiere decir que lo que estamos viendo sea ese Raiden, sino que es el dios ocupando un cuerpo humano prestado Ajá. para proteger a la tierra, ¿no? Ok. Entonces el primero nos dicen que, o sea, en estos varios reinos se supone que no se pueden invadir el uno al otro hasta que ganen 10 torneos seguidos. Ok. Así empieza el primerito, ¿no? Entonces pues Y que a pesar de que ellos pueden invadir por ser dioses, no lo hacen. hay reglas. Ah, exacto, exacto. Es muy Pero importante ahí las empieza a reglas. valer verga. A huevo. Entonces Digo, cuando nosotros empezamos el primer juego, el mundo de los malos, no me acuerdo cómo se llama, El Outworld. Outworld. Es el espacio. Ajá, El el Outworld. Outworld. ya tiene 9 torneos ganados. Así es. Esto gracias al güey que tiene 4 brazos. Goro. El Goro, güey. Entonces ese güey es como su pinche arma principal. Entonces ya nada más le falta un torneo para ganar y poder invadir a la Tierra y a todos los demás mundos. Y está Y en en el tus primero- manos poder salvar la Exacto. tierra, ¿no? Esa es la premisa Bueno, del entre juego. comillas, porque se supone que el protagonista es Liu Kang. Ok. Ese güey es como el bueno y es el personaje que hicieron en base a Bruce Lee, que ya mencionaron que estos Exacto. juegos Así están es. basados en toda esa cultura y todo eso. Ajá. Entonces, en ese primer juego, pues el protagonista es Liu Kang, ese güey se enfrenta a Goro y gana el torneo y entonces ahí los planes de Shang Tsung. Shang Tsung se van a la mierda y se reinicia otra vez todo este pedo, ¿no? Para ver quién invade a quién. Eso es así como la Sí, premisa la- principal, Tal ¿no? cual. Sí, sí, sí. Ok, entonces esa es como la historia principal porque no tengo el dato aquí en la mano, a ver si ahorita me ayudan compañeros. La primera película de Mortal Kombat, ¿de qué año es? Porque independientemente De de los la 90s. historia y Voy a todo, inventar 90. o sea, antes del 2000, o sea, entonces Sí, ustedes creen que a los 6 años... 96, 96. A ver, vamos Yo a he dicho ver. antes, 94. Vamos a ver, porque es Antes del increíble. 94, tal vez. ¿Qué fuerza tuvo 94 Mortal Kombat? antes. 95. 3 años Ay. después, solamente 3 años después de que salió, hicieron una película. Imagínense el boom y la necesidad de cubrir esa demanda dentro de la banda de ver más Mortal Kombat. Entonces miren, desde el 92 se creó, en el 95 sale la película. Entonces imagínense, también fue una situación muy rápida como para dejar en claro cuál era la historia real del juego, quizá. Porque por lo que sé es que, como decía Oscar, con los juegos va avanzando la historia y son cosas diferentes. Incluso la historia de la primera película de 1995 es muy diferente a la película del 2020. Es que era como la secuencia de los juegos, porque digamos, la primera película obviamente es el primer juego y por eso se queda como en el
O sea, como en el final, en el suspenso, porque pues es como va a empezar el segundo juego, entonces te tienes que esperar. Y sí, la otra película estuvo horrible. Así, Creo que de las para empezar, peores porque películas. cambiaron a La Sonia. De Raiden. no, no, de no. Raiden. No. Sí, a Raiden. Espera. Christopher Lambert. Exacto. Era el original. Highlander. Ajá. Así es. El inmortal. Así es. Ese güey, pero también a Sonia. Yo también También esperaba a la misma Sonia. Sonia, porque neta Sonia tenía, a pesar de que no la vi súper pinche de UFC, güey. Pero surfaba y se veía. No, pues no la veías de UFC, pero era así como de, güey, una actriz que podía ser como una pinche princesa en otra película. Y se Y fue rifó. así de, pinche actitud bien chingona, güey. Y que Que cambiaran a esos dos, Ajá. neta, así fue como, oh, no mames. Sí, como que dio como que en el estómago, ¿no? Fue así de... Pues sí, como, no tenemos tanto presupuesto. no los podemos invitar. Pero en todo caso, entonces Liu Kang fue el original, ¿no? Sí, Liu Kang, él sí, 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 él era el mismo. se quedó, sí, Y de sí. hecho la historia se queda igual que al final, ¿no? Cuando llega este otro que está más arriba de Shansung, ¿cómo se llama? Shao Kahn. Shao Kahn, ¿no? Y entonces ya cuando empieza la 2. Entonces, desde este punto de vista, quizá la película del 95 era muy rápido para mostrar una historia y de todos modos nos muestra una historia que yo en mi tiempo me fascinó. La historia de Liu Kang, que va a ver a lo de su hermano. Y antes de que Ajá, vayamos que más fue la adelante, exposición de las letritas esas que le... Así Aguanta, que si querías aguanta. leer te enterabas. Era eso. Ah, era eso. antes de que vayan más adelante, creo que lo que nos hizo esperar más fue la pinche escena de este actor que dice, I came for your souls, y dice, güey, I don't think so, así como de, "Ay, me la pela". Ajá. Y güey, no mames, salimos del cine así de, no mames, la segunda va a estar bien chingón y este güey le va a dar a su madre, güey. Exacto. Y no, güey, de repente topas este actor que es el que le hace de Buffalo Bill en la de Ándale, Silencio sí, de los sí. Inocentes. Ajá. Mira, el otro güey, el Liu Kang, sale en la de Un Ninja en Beverly Hills. Sí, claro, con Dana No, es Farley. el Chris Farley. Chris Farley, claro. Y esta morra sale en una película en la primera película de Adam Sandler, Billy Madison. ¿A poco? No me acuerdo. Pero Es fue como- después de esa. ¿Sonia? No sé, pero es la misma actriz. Porque siempre la veía y era como... Ya después, porque primero vi Billy Madison, después vi la otra. Y sí, como que se me hacía raro verla así como... tiene como la misma cara, o sea... Digo, no afecta tanto, no me molesta que estén comedias y... Ah, no, pues no. Porque luego hay unos actores que los ponen así de... Vamos a ponerlo a madrear gente y sí es como de... No, ese güey... No le pero queda. sí te cambia la Ajá. actitud, güey. Por ejemplo, yo topo que a un chingo de banda le gusta el pedo de White Chicks. Ajá. Y yo no tengo un pedo en contra, pero no me da tanta risa. Y este canal que sale en lo que platicamos la otra vez, ajá, Requiem. Digo, no mames, este güey está bien cabrón, pinche actorazo para el drama, güey. Entonces pasa lo mismo, güey. Hay banda que a mí me da un chingo de risa y ustedes no, güey. Sí, y en este caso de Mortal Kombat, pues así como recibimos las dos películas, o sea, fue como esa misma situación del fanatismo de decir, nos gustó tanto la primera que cuando nos cambiaron algo, en la segunda dijimos, ay, no me gustó tanto. La verdad de esas dos, yo soy más fan de la primera, y en pos de lo que decíamos de la historia, por ejemplo, ¿con qué historia ustedes se quedarían? Para mí la de la última película me gustó más. Esa historia antes de eso, güey. Scorpion y Sub-Zero, es excelente esa historia, ¿no? Como que te plantea una historia de venganza, también de una Pero estación en eso es Japón. ya en la última, güey. Eso ya es en la Sí, última. por eso pero creo yo ahora que antes es- de, perdón. Antes de que lleguemos como a una conclusión, ¿qué les gustó de la segunda que tanto le hemos echado acá? Porque yo le echo un chingo de De la caca. segunda película de los 90. Yo, en lo personal, yo empiezo. Es que salieron un chingo de personajes, güey, que esperábamos desde la primera. ¿Qué es lo que rescatan de la segunda película? Porque hubo un chingo de cosas así. Es que ya salían personajes del 3. Eso es lo que me gustó a mí. Ajá, Entonces, entonces que no era sé como... ustedes, así. salía el Cyrax, así, salía la... ay, ¿cómo se llamaba? La reina. Reptile vuelve a salir. Reina, Sale la primera o la segunda, ajá. Shiva la Shiva, sale... obviamente Shao Kahn. Este cuate que es como Minotauro, no me acuerdo cómo se llama. el Motaro. Motaro, así es. Sí, o sea, pues sí tiene sus cosas, pero pues luego también así como que tiene unos diálogos que es de wow. Y por ejemplo, esa historia ha cambiado con el tiempo. O sea, esa historia de Mortal Kombat que vimos en esas películas ha cambiado con el tiempo en los juegos. O se sigue manejando la misma historia. Bueno, han seguido la línea, pero fue hasta Mortal Kombat 9,
es que de hecho no está numerado, sino que se llama nada más Mortal Kombat, y ya salió para PlayStation 3, pero se considera que es el 9. Fue como un ligero reboot de toda la historia, ¿no? De hecho fue el primer juego en tener como tal una campaña. O sea, tú podías entrar a jugar la historia como tal y te iban contando la historia, así con cinemáticas y tú ibas peleando así. Y en los anteriores pues, no había nada de eso, ¿no? Por eso te confundía un poco de qué está pasando, ¿no? De qué se trata esto, ¿no? Y esto fue gracias, creo, hubo un juego antes que fue Mortal Kombat contra DC, algo así, que eran los de Mortal Kombat. Injustice. Sí, no, antes de eso, antes de Mortal Kombat 9 sacaron Mortal Kombat contra DC. Capcom. Contra DC, güey. O sea, era El contra Batman, el se llama Joker. Injustice. No, pero era contra Mortal Kombat, güey. O sea, salían los de Mortal Kombat Tekken. contra... Tekken. No, es que también salió, según yo. No, pero así ese se llamaba. salía Kuma, perdón. Pero así se llamaba como Sí, tal. sí. Como tal se Sí, llamaba sí, sí. Mortal Kombat contra DC. Y ese juego salió cuando Warner compró a estos güeyes. A Mortal. A Mortal Kombat. Y ya empezaron a hacer sus experimentos. Y gracias a eso siento yo que renació Mortal Kombat con Mortal Kombat 9, ¿no? Donde ya pusieron la campaña y tú ya entendías mejor la historia. Y esto que mencionabas de la historia de Scorpion con Sub-Zero Ajá. es la misma que ha existido desde el primero. O sea, sí. desde el primer juego pues, no nos enteramos muy bien porque pues, no sabemos ni qué está pasando, pero sucede eso. O sea, Scorpion mata a Sub-Zero. O No, si es al revés, ¿no? Sub-Zero mata a Es al Scorpion revés. y a la familia de Scorpion, ¿no? Y este güey regresa por algún motivo de la muerte a buscar venganza contra este güey. Y al final pues sí termina matándolo, ¿no? Que se me hace una falacia porque nadie puede matar a Sub-Zero, ¿no? Claro que sí. Esa es una buena Dice referencia Hal. de Hal. Así. Exactamente. ¿Quién es tu favorito? Sí, exacto. Entonces, increíble desde esa parte porque a mí sí me gustó más la historia reciente. Incluso que aterrizaran esa situación con un peleador de la UFC. Se me hace como muy contemporáneo, o sea, como una cuestión de un escritor que quiso aterrizar esta historia de Mortal Kombat con lo que está hoy en día, que pues no podemos decir que no, la UFC es peleas con todo, que obviamente no es Mortal Kombat, pero es lo más parecido quizá, ¿no? O la MMA, pero bueno, para mí la historia que aterrizan ahí me fascinó. Y esta parte que respeten esta herencia de un juego así de Japón, que hablen en japonés y todo, yo siento que le da todavía una parte de más fuerza y más realista a la película. Yo me quedo con la de 2020. Tropicalizada, ¿no? Pues es que tiene que haber, güey. Pero lo más chido es que anteriormente era como si está totalmente en inglés y norteamericana, vamos a tropicalizarla así como de este lado. En cierta época era como de, la vamos a tropicalizar, pero ni siquiera vas a tener opción de escuchar el inglés o el español. Pero sí, o sea, entendemos esa parte exacta, o sea, de la tropicalización. Más que de tropicalización, es como una adecuación a la contemporaneidad que tenemos. Pues es La tropicalización. Tropicalización es como exactamente cuando eso. es de otro lugar a otro. Y en este caso es Pero un es concepto. marketing de un lado Es que era a un otro. concepto de Mortal original, Kombat a o sea, una que contemporaneidad. gringo, así 100%. Y después como tuvo tanto el boom, pues fue así como, pues bueno, vamos a agarrar así como las cosas, o sea, como aprovechando que estos güeyes son japoneses, pues vamos a utilizar así como Una japonés. herencia. Pero eso es lo cagado, porque pues esta es la segunda serie que es básicamente lo mismo, porque hubo así básicamente la misma historia. O sea, sí estaba el torneo y todo, hace ¿cuántos? ¿4 años? ¿5 años? Ajá. Pero es la misma historia. Entonces, por ejemplo, cuando vi esta, que está muy buena, así la última, pues fue como de, ¿qué está pasando? Así, ¿por qué vuelven a hacer lo mismo? Así tipo, ya sabes, Spider-Man y todas las películas que Yo van a sentí que volver a Warner, hacer por O 100 sea, tú años esperabas más. que fuera Lo algo rescató nuevo. bien cabrón. Ah, claro. Sí, o sea, quedó chido. O sea, y sí mejoraron la anterior, pero es lo mismo. Es como si Es hicieras que como... está respondiendo la pregunta de él, como por qué después de tanto tiempo va a hacer esto. E incluso, entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, a mí la historia de que tropicalicen y digan esta parte de decir, bueno, Pero aguanta, de ¿vas una a cerrar el contemporaneidad. No. Dentro de esta Pero contemporaneidad. quería seguir platicando esto. Es que, ajá, de hecho es lo que estamos hablando. No estás Pero hablando querías de seguir ningún platicando de punto. Mortal Kombat. Sí, no estás hablando de No, ningún no, de punto. lo que de mi vida. Sí, de lo que estamos hablando de la historia, porque empezamos hablando de la historia de esto. Y entonces de esa parte, de cómo pueden Pero empezamos y aterrizar ya una lo historia. llevamos así.
Sí, pero ahorita estábamos hablando de esa parte de la historia de Mortal Kombat, de las películas y de cómo la historia se ha manejado en los diferentes tiempos. Y la historia de la última lo aterriza muy bien con esta parte del OFC y esta parte de Sub-Zero, que todavía tiene esta venganza con Scorpion, y Scorpion va y cumple su venganza, ¿no? Por medio de este peleador de la UFC, ¿no? Entonces, para mí, la verdad es que la última historia fue la que más me gustó, incluso pensando que Liu Kang no es el principal. Como había venido siendo 20, 25 claro, años, ¿no? Entonces, a mí me gustó más la última historia. Es que es como, por ejemplo, así en cuanto a la historia, ahora sí que viéndote en orden cronológico, si empiezas del 1 al 3, pues, o sea, la primera historia, pues es la del torneo. La segunda historia ya es cuando por fin ves a Shao Kahn, el emperador y todo lo demás, sale Quintaro, que también ese era mi gallo. ¿A Quintaro? Ajá. Pues sí, también con la espalda, fue así como de "Ah, tigre. no mames". No mames, es como Boruto. Es con pelo, güey. Pero con pelo. Ajá. Y en el 3 ya era un desmadre, porque pues también, por ejemplo, recapitulando, ahí el pedo es de que las ventas les está rompiendo la madre los de Street Fighter, esos güeyes, porque pues ya tenían, creo, Street Fighter contra Capcom, o contra X-Men y todo. Creo que era contra X-Men el primero. Porque ya también estaba puro superhéroes. La cosa es de que pues ya existían los combos en estos juegos. Ah, claro. Entonces para el 3 pues ya tenías tu super combo que apretabas el mismo botón como 4 veces y era de... Ah, sí, de automático. Ajá, y ya el último así como golpe fuerte y ¡pah! Acá, ¿no? Y todavía la historia como que iba bien y según se iba a acabar así como para el tercero. Pero de repente llegó lo que así le dio el super declive así a la compañía y a todo lo que era Mortal Kombat, que era el Mortal Kombat 4. Que ya no era así como actores, ya no era por fotos ni nada, era así como, hasta salió para GameCube, 64. Y estaba bien culero. Pero ahí, por ejemplo, la historia, ahí ya te dan como más contexto del desmadre de Scorpion, Sub-Zero y hasta el otro güey, el papá del... Bueno, no sé si era el papá de Oye, Shao pero Kahn, ahí igual voy a Shin- abusar un ¿no? poquito de tu tiempo y tu knowledge Shinnok. para saber cómo estuvo ese pedo, güey. Porque, por ejemplo, yo me quedé como... Estuvo el Mortal Kombat 1, el 2, el 3, el Trilogy. Y del 4 en adelante, no sé hasta cómo, güey. Ese limbo. Hasta Llegó hasta el pinche 10, güey. Yo desperté el diseño. Yo desperté el Mortal Kombat hasta el 10, güey. Y supe que tuvo un pedo con Injustice y demás, pero fue por Warner. Ajá, porque era básicamente el mismo combate. O sea, Exacto, pero... Y eso les dio grandeza, ¿no? Y siento que ahorita Mortal Kombat puede llegar así a tener una pinche... No sé qué le vayan a inventar, güey, la neta. Pero lo que te quería preguntar era eso, así... ¿Qué sí. pasó? Ajá. En ese inter, güey. Pues es que fue, o sea, en resumen, básicamente te explican la historia de qué pasó entre Sub-Zero y Scorpion. Del güey que resucitó a Scorpion y que lo mandó, que trabajaba para o era cuate más bien de Shang Tsung, que era esclavo de Shinnok, que era un dios del Outworld. Pero en sí, o sea, básicamente el mismo concepto. O sea, pero lo que intentaron también hacer era otro héroe. Que ya no era Liu Kang el que iba a ganar el torneo. Así era otro güey que era como el maestro del aire, así no tan Avatar. Así, Ajá, lo que te... Ajá. El plagios. Queen. Seguro en un rato me acuerdo. O sea, fue en ese pedo de Nintendo... O sea, es que lo quisieron poner 64, como el nuevo, pero era un viejito. Entonces un chico... Y aparte de que se jugaba bien feo el pinche juego. Y más la historia, un chingo de gente como que pues ya dijo, pues yo me voy para Street Fighter o me voy para otro tipo de juegos. Entonces estos güeyes empezaron así como... Pues no tanto que les valía verga, pero querían así expandir el universo y después sacaron otro juego que nada más era era Sub-Zero. Así, nada más era Sub-Zero y... Sí. Se jugaba bien mal, así, y aparte estaba bien aburrido porque tenías que estar platicando con la gente. Entonces era así como de que ibas caminando por el pueblo y llegabas con un alguien. RPG así. Sí, no. Ay, no.
Ajá, o sea, Era como de exploración, así entre los reinos. Y Ajá. o sea, no había tanta acción, obviamente, como en un juego de peleas. Entonces, eso dio mucha hueva a la mayoría de los fans, tantos que no volvieron a sacar nada igual. ajá, y por ejemplo, para los fans de Sub-Zero, pues sí, era de, es que no te sabes toda la historia de qué pasó, él era bueno, ajá. O sea que desde ese punto de vista, las historias de Mortal Kombat están súper entrelazadas, hay un buen de historias, no hay nada estipulado, no puedes decir de aquí, arriba, allá. O sea, hay muchas historias mezcladas en Mortal Kombat. Sí, no, podrías mira, decir. nada más voy a mencionar el Deception, no por bueno, sí, la historia, ahí matan a Liu Kang, así en el intro, en la animación, así se pelea a Shao Kahn y Shin, no es Shin, no, que es el otro güey, el que revive a Scorpion. Quan Chi. Ah, sí. Juan sí. Quan Chi. Esos güeyes matan a Liu Kang. Y llega un dragón que se llama Onaga y así como, o sea, está muy cabrón y esos güeyes pues, se van corriendo. Obviamente al final pues lo La matan. solución a todos los problemas, vete corriendo. Güey. Entonces al final, Sí así, lo he aplicado. antes así de ya lo que fue lo que pasó ahorita y lo que se está manejando, es el Armageddon, que podría entre comillas ser el 8, que era, o sea, la animación, pues, digo, vale la pena verlo así. Ya te enteras de qué trata el desmadre. Básicamente todos los peleadores de todos los Mortal Kombat así están abajo de una pirámide y empiezan a correr al mismo tiempo para la pirámide porque el primero que llegue se queda con el poder, digamos, de todo. Así de todo. Entonces la animación se ve como se están matando así, pero matando así entre ellos. Y hasta aparece ahí el cadáver de Liu Kang así ya como zombie. Y con unas caderas y acá y Y ahí el último se llama Blaze, que no sé dónde lo sacaron, que es como lo más... Sí, este güey es de fuego. Ah, ok. Pero ¿y cuál es su historia? Es de fuego. Ajá, es de fuego y si lo matas vas a ser súper poderoso. Y viento, sigue. Ajá. Entonces, para ya así como el 9, así lo que ya hicieron el reset ya con Warner y todo ese desmadre, el pedo fue de que te ponen que Shao Kahn ganó ese desmadre. Entonces se hizo el ultra super poderoso y bla bla. Entonces fue la jugada brillante para empezar así como para tener otros 20 años así como de... O sea, básicamente estaba a punto, o sea, mató a todos el Shao Kahn, hacía absolutamente todos, solo quedaba Raiden, le estaba dando su discurso de villano. Y el Raiden aplica la de, se me olvidó que tengo el poder para controlar el tiempo. Entonces regresa en el tiempo. Y regresa en el tiempo. No, pero le preguntan, ¿no? Antes así de por qué no lo hiciste antes o por qué no usas este poder que tienes como Sí, tal. pero pues es la misma respuesta de... Yo lo sé, pero está Hay interesante. Está reglas. interesante como Se hay llama tan- guión, güey. Se llama guión. Ya Sí, sé, pero es como hay un chingo de guiones, como dice el nene, que le convienen a cada quien, ¿no? ¿De qué historia voy a sacar? Hay uno que dice, no mames, yo soy bien pinche omnipotente, pero realmente tengo que respetar como estas reglas, ¿no? Claro. Soy un dios y demás. Pero hay otros donde dicen, sí, es que como la película te dije que no podía, pero Ajá. Se la sacan. sí. Se la Usa sacan. la cubeta. Pero págale la máquina y ya. No, pero está chido, güey. Güey, no mames, hoy en día van a ver un chingo de multiversos y neta HBO se pone bien verga con eso. Sí, no, Warner. y quedó o sea, la verdad así, honestamente, pues sí fue como el borrón y cuenta nueva y como, y cagado porque ya te sabes la historia y de repente van pasando, ya sabes, así como el efecto mariposa de que algo no pasa exactamente igual y afecta el futuro y demás. Por ejemplo, ahí te ponen el Sub-Zero, en vez de que agarren a Cyrax para hacerlo cyborg, agarran a Sub-Zero. Y desde ahí yo me acuerdo que me quedé de, no mames. Así como, A ver, ¿cómo? ajá, ya ves que según en todo el despapalle ahí están los dos cyborgs, el Cyrax y Sector. Ajá. Entonces se cuenta que según esos güeyes también eran de otro clan y bla bla, y los secuestran y los hacen robots o algo así. Según yo, quieren como... Es una evolución, ¿no? De su plan, Ajá. que es así como hacer cyborgs, de acuerdo como Como el ser su perfecto. ideal ninja y hasta Ajá. el color. Entonces, Entonces en este desmadre se salva Cyrax de ese, digamos, secuestro, pero agarran a Sub-Zero. Entonces Sub-Zero se hace cyborg y Cyrax sigue humano. Cabrón.
Entonces, así como que pues se hace, te digo, así como la tangente, y es lo que está ahorita, por ejemplo, con el 11 y demás, pues es básicamente... Bueno, sería como la historia del 2, pero con esa tangente, o sea, ese... Lo último del 11, güey, es... Jamás habíamos visto tanto tiempo a Scorpion siendo humano. Ajá, o sea, así como... Güey, no mames. Pero gracias también a Sí, todo está ese chido. desmadre que le dieron, Es lo o sea, que te porque digo, se güey, llevó, se se llevó puede la más, o sea, el más importante era Liu Kang y hasta lo mataron. Y fue como de, no nos funcionó, entonces vamos a regresar el tiempo, lo vamos a dejar vivo, a lo mejor sí gana el torneo, pero la historia más importante es esta. Pero Oye. sin spoilers, esperen. ¿Han pensado qué pedo con estas pláticas? ¿Si va a haber spoilers o no spoilers? Sí, es parte Sí, de esta situación. Ah, bueno, entonces ya mandaron a Liu Kang a otro pedo, güey, a otro nivel. Ese güey ya fue como... ¿Cómo se llamaban estos güeyes a los que les pedía permiso a Raiden? A los Elder dioses. Gods. Elder Gods. Elder Gods. A los dioses más viejos. Y de pronto Liu Kang se fusiona con Raiden y terminan siendo un Elder God. ¿Eso en el 11, en el último? Ajá. Órale. Y pelean así como esa fusión. Ay, como si no se Muy bien. Perdón, güey. No, muy bien, muy bien. No, pues de eso se trata. Pues es para pelear el juego. Salud, no salud, vas a salud, hacerlo. salud, salud. Esto que el otro. El otro es Mortal Kombat. Sí, güey, el Liu Kang termina siendo así. La Fíjate. pistola de las pistolas. Toda esta parte de cómo la historia puede, como tú decías, así llevar un buen de caminos y no se acaba y no se termina y se sigue configurando. Es buenísimo, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo no sé, cuéntenme por qué, dentro de este universo, ¿cuáles son los personajes que meten en el último? Que es como Rambo, El meten... Terminator. O sea, son los invitados, ¿no? O sea, no El tienen nada Jason. que ver con la historia, simplemente son invitados. Marketing. Sí. Marketing. Como tenemos las licencias. Entonces, ¿quiénes son? ¿Y quiénes meten entonces? A ver. Rambo. Rambo, Robocop. Terminator. Robocop. De hecho, eso es como un Smash Bros. De chavorrucos, güey. Porque puedes, Ok. puedes poner a pelear al Terminator con el Robocop. Entonces, muchas peleas que uno como ruco soñó. O con los 90s. juguetes. Ah, que Sí, ¿no? O sea, todo el mundo jugó con esos juguetes, güey. Si A mí te, sí si te me- preguntaste quién hubiera ganado, Robocop o Terminator, y era, luego me acuerdo que me decían mis cuates de, güey, es que Robocop es lento, güey, pero el otro güey acá, sí, güey, Y pero ahora es ya lento lo puedes porque es demostrar. pesado, y ajá, le puedo pegar, pero... ¿Han topado la historia de los finales? De ese... ¿Del 11, no? ¿Cómo? Está bien cabrón. No se los voy a spoilar todos, sí, spoiler. pero... ¿Cómo? Lo chido, sí. Sí, spoiler. Digo, pueden poner pausa y... Bueno, ya que... Pues el que más me importa así como de... Ay, men, está muy chido. Fue el de Scorpion. Se supone que batallan contra un personaje que se llama Crónica. Y cada que le ganan a este personaje se supone que se ganan como la oportunidad de generar su propio universo. De acuerdo a sus reglas o lo que hayan hecho. Y el más culero es el de Scorpion. Porque se supone que matan a su familia, ¿no? Y no las Ese logra güey, vengar. Y en todos los universos que pasan, así siempre las matan, así. Siempre. Entonces no encuentra paz, güey. Y ya hay unos bien chidos, güey. De hecho, los más chingones son de los personajes invitados. Ujú. El de Terminator termina como tal cual. Como la peli. Como la película. Ah, sí. Güey, pues hasta han sacado caricaturas y caricaturas así para niños. Así de que salen así como de, ¡oh no! ¡Allá está Jax! ¡Cuidado, amigos! Y acá, ajá, y así de sus superpoderes, obviamente, de los Caricaturas juegos. basadas en Mortal Kombat. Sí, o sea, caricaturas para niños. Ok. O sea, bueno, no tampoco así como, ya sabes, como niños, pero sí tipo Tanchan. teens, ajá, podría decirse. Órale, ¿y dónde podemos ver esos? Mira, yo creo que están en YouTube ya. En estos años. Órale, sí, Sí, increíble. no fueron muy populares, pero sí era así de que salían ahí madreándose ninjas y monstruos y demonios y eso, pero como si nada, así, ya ves de que ¿Qué nunca podemos se grabó. grabar? No, para nada, sí. Ah, No no, mames. Por ejemplo, Ah, le dije, "Oigan, Ya estamos manda, platicando qué pedo, normal. ya me iba a dormir. No, güey. Oigan, Lo y dejamos entonces, para el siguiente, ¿no? y entonces, por ejemplo, desde ese punto de vista, Sí, cuando no. ustedes llegan, se sientan a jugar Mortal Kombat o llegaron a la máquina, ¿cuál era su personaje preferido? ¿Cuál era el que decían? El primer ¿De qué juego? de Mortal Kombat en general. No importa, desde el primero hasta el último,
¿cuál es el personaje que más les cae? A mí, por ejemplo, Scorpion, nunca he cambiado de ser Scorpion, que sea fácil de usar, de los icónicos del juego. Yo siempre he sido Scorpion, para mí ese es el jugador más chido. Y ahora que como que le dan esa parte dentro de la historia, me gusta todavía más. Entonces yo, para mí, Scorpion, all the way. ¿Ustedes quién les gusta? Para mí, pues igual, de los emblemáticos siempre ha sido Raiden, creo que ha sido mi primero. Y abajo estaría Sub-Zero, perdón. Sub-Zero. The Samba. Ya sabemos cuál dices. The Samba. No, es el Sub-Zero o Scorpion. Entre esos tres Son está tus siempre mi personajes. elección. Así es. A huevos, ¿de ustedes? Mira, yo hasta me parece que no sé si el 3 todavía se podía, pero en el 2 era Shang Tsung. Porque te podías transformar en el personaje que quisieras. No era de sí, que tenías huevo. que robar, te transformas en el que tenías enfrente. Era así, Hacías espejo, ¿no? ajá, o sea, era tal cual. Necesitas Sub-Zero ahorita, necesito tal. Y te aprendías todos los movimientos de todos los personajes para transformarte. Entonces aprendías a jugar con todos un poquito. Y si te estaban madreando era como de, no, ¿sabes qué? Voy a poner este. Ajá. Pero en sí, obviamente pues me gustan los ninjas, pero el Reptile es con el que soy más Afín. bastardo. Me paso de lanza. Se me da. Es con el más pasado de lanza. Mm. ¿Tú, Span? Verga, güey, no sé, carnal. Y eso fue todo por el ataque. Muy buenas noches. Gracias por escucharnos. No, para ti, ¿cuál es el más chingón, mi canal? Para ti, ¿cuál es el más chido? Bueno. ¿Es obligatorio? Es obligatorio, Pues, güey. güey, rájate. Pues sí, últimamente Slipknot y entonces Rage Against the Machine. No, pues sí, Scorpion. Pero, ¿Por qué? no, pues es que no puedo, güey. No sabes por qué es. Güey, neta, así como la reta que me aventé con el Carnes, Ujú. me podría aventar así un tiro con un chingo de... Personajes. O sea que, por ejemplo, ustedes así al calor, ¿cuántos pueden decir que saben muchos movimientos? Yo nada más me sé de Sub-Zero, de Scorpion Ah, ya, y maestra ya. de geografía. No, pero por ejemplo, ¿de cuántos saben? Yo la verdad es que sí me gusta Mortal Kombat, pero no me sé los movimientos de todos los demás. Mira, yo me llegué a saber así de... Ahora sí, todos los fatalities, no todos los, así como... Pero sí, todos los fatalities, todos los poderes y cómo jugaban de todos los bonos del 1 al 3. Todo te lo sabes. Pero, o sea, por ejemplo, ahorita si lo juego ya es como, ya se me hace raro porque ya no es lo mismo a los de ahorita. Porque, por ejemplo, también el... ¿Qué era Defiance? No. No. Mercy. Deception, perdón. El Mortal Kombat Deception tenías 3 modos de juegos. Bueno, 3 modos de juego Story con... No, o sea, estabas así peleando contra alguien y era así como, voy a pelear con este tipo de combate, ¿no? Como, no sé, Kung Fu. Y ya le cambiabas y era así, ahora tengo como este tipo de... Jiu-Jitsu o algo Ajá. así. Ok. Y luego le apretabas otra vez y sacabas un arma. Entonces tenías esos pedos así como de estar cambiando como de stances. Chingón, Cosa que, sí, por sí. ejemplo, ahorita ya no. O sea, te ponen los 3 tipos y es como de... No, pues para que no esté manchado, escoge uno y te chingas. Ujú. O sea, en vez de que tengas toda esa posibilidad de... No, pero- a huevo, no, pero es que es también esa mentalidad del jugador que tienen esas partes. Yo nunca lo había pensado eso, ¿no? Sí, O sea, ya que te ponen claves, límites. exacto, te ponen límites, te tienes que aprender todos los movimientos, así es como otro nivel de gusto, ¿no? Por ejemplo, ¿tú también te sabes todos los movimientos de todos los jugadores? ¿o No, algunos? pues yo a duras penas me sé los de Raiden y uno que otro de Scorpion y Sub-Zero. La verdad, yo no soy tan clavado. Pero yo creo que me sé más en los de Injustice, que es de los Ok. mismos creadores. Sí cambian mucho las mecánicas, o sea, está muy cabrón la diferencia, aunque sean los mismos creadores entre Mortal Kombat e Injustice. Pero yo creo que sí me sé más los movimientos de este juego de DC Comics. Que Pero de no, Mortal. yo no salgo de Raiden, la verdad. O sea, eso es el único que me sé. Y si quieren ver al Raiden original, tienen que ver esa película que a cada rato les recomiendo, la de Big Trouble in Little Sí, China. sí, es se cierto. basaron- En verdad que... Ajá, De se hecho, basaron. hasta en este güey, ¿cómo se llama? El barbón. Le decíamos a nuestro Shang antiguo Tsung. jefe. Saludos, Verde. Él era Shang Tsung de ahí del Shang Tsung almacén. también sale en esa película. Bueno, sale un personaje
muy parecido a Shang Tsung, que también lo extrayeron de ahí para hacer este personaje en el juego. Ujú. Y de hecho también ya que estamos hablando de este tipo de curiosidades, ¿cómo se pide este Cage? Johnny Cage. Para Johnny Cage se basaron en Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Van Damme, Tal así es. cual, está Tal cual. igualito. De hecho, lo invitaron invitaron. a participar y el güey dijo, no, gracias, No, como no, que dijo, no, no me no. voy a prestar por un jueguito porque ahorita Soy estoy Hollywood. hasta No, arriba, y- bla, bla, bla. Y imagínate que hubiera participado, ¿no? Se Hubiera burló, sido- pero se burló, imagínate. Lo cagado es que un año antes salió en Street Fighter, en la película de Street Fighter, como Gaio. Sí. Entonces Ah, es cierto, lo cagado, ¿no? sí, que o sea, rechazó este De papel. las peores películas ever. Sí, sí, muy mala, muy mala. Pero la última película del Bison, que no me acuerdo cómo se llama ese actor. Olivia. Algo así. Raúl Julia. Julián. Desde que salen en Los Locos Adams. Así Ajá. es. Sí, ¿verdad? Sí, no estuve esa- Sí, es cierto, es el modo que sale de Bison. Así es. Entonces, en estas, por ejemplo, también en las de Mortal Kombat, el que sale de Shang Tsung en la primera, pues hizo un gran actor en ese tiempo. Sale en una película que se llama Héroe, sale en varias películas Sí. como de Hachiko. japonesas. Así, Ah, creo que sale ahí, exacto, güey. Entonces Y también no mames, la May. en ese tiempo, muy buena. Y bienvenidos a la atrás que amenazas al por mayor. No, pues, sí, Sí, exacto, un chido. actorazo, exacto. Entonces como que también, imagínense, como al paso de la historia o del tiempo de Mortal Kombat, pues se ha tenido un auge cabrón, ¿no? O sea, porque han sido producciones muy importantes, no han parado los juegos, no paran los invitados, como estábamos hablando de personajes que a lo mejor no tienen nada que ver con la historia central, pero están dentro de los juegos e incluso, como dice Oscar, les dan finales pues muy representativos para los chavos de los 80s que están jugando estos juegos y es como salir un poco de lo que ya sabemos de Mortal Kombat de toda la vida, ¿no? Sí, ¿no? Y también eso, así como la refrescada para las nuevas generaciones, así como el mismo cochinero rebuscado, que está súper bien, o sea, porque pues, Así también, o sea, tanto para los veteranos como para los nuevos, o sea, las nuevas generaciones, pues por eso está como está, ¿no? O sea, Claro. porque pues, obviamente tiene así como a su gente y la aprobación y series, películas, ajá, o sea, Por ejemplo, ¿qué personaje de la cultura popular les gustaría ver en Mortal Kombat? De los que ya están ahí. A lo mejor It es, o sea, el payaso eso, no sé, algo así. Como ese que sí no lo personaje. ¿Es de Warner? Porque si es de Warner, Warner, ajá, es de Warner, ese. ya va a ser un hecho, así como, no creo. Porque si es de Warner podría ser. O sea, hay que ver qué otros personajes podrían entrar ahí y Pero- entrar al próximo Mortal. ¿De cuál? Rambo, Puta, güey, es que el ya Rambo me, también. ya me dejaron así como de... No sé, Pues no, yo no sé si sea de Warner, pero hace poco subieron a HBO toda la saga de Saw. Entonces igual y el personaje de la máscara de cerdo, acompañado del títere o no sé, algo así. Ah, podría estaría salir en chido, Mortal güey. Kombat, ¿no? O sea, conociendo las pinches máquinas torturadoras que salen en esas películas, pues es una buena opción para ver sí. más sangre. Ajá, es cierto, un personaje así como ese, como de la ¿Sabes cultura a pop. quién se me imagino? Ajá, de cultura pop, así, al Pinhead, de Hellraiser. Ah, se cuenta. Nunca he visto... Ajá. ¿No has visto las de Ah, Hellraiser? no. Ajá. Sobre todo la primera sí está así como más porque no te... O sea, las otras... O sea, como que sí porque hubieron primera. cómics y demás. Ajá, la primera está así como... Explícito. Sí, está súper sangre. De hecho, hay una escena que es... Esa escena yo creo que jamás se te va a olvidar. No digas, yo tampoco lo he visto. ¿No? Ah, eso. estuvo a 2 segundos de decirlo. Sí, pero les juro que si hay ¿De una Hills escenita... Cabáis la has topado? Sí, sí. ¿Es algo así? No. ¿Menos? Es que es ochentera. ¿Más? Sí, o sea, como- Entonces son como No, efectos, no sé, ¿viste no, Candyman? chafas. Ah, como la cosa, la mosca y todo Ah, sí, no, ajá, es que, o sea, la verdad pasan muchas cosas que así dices como, "What?". Y vas viendo a los entes Ah, estos, pero que te sacan de pedomas, ¿no? Dices... "Ah, la se llaman Cenobites. Entonces básicamente esos güeyes son unos Xenomorfos. demonios de otra dimensión, de una dimensión así como infernal, donde hasta aparecen en Rick y Morty, así como su Sí, parodia. la última temporada está bien. De que, oh, me estás lastimando, pero como yo vivo en este mundo, el dolor es placer. Ajá. Ajá. Ah, Eso es como el resumen de Rick y Morty. así como, pero, Muy profundo el tema. más o menos, o sea, sí está brutal.
Ya las otras, pues obviamente también a comparación de los efectos así de hoy y antes, o sea, pues hay unos que sí te... Por ejemplo, hubo una escena, creo que en la 2, que sí así como que pasa algo y yo estaba diciéndole a mi hermana, yo haría esto, y pasa justamente eso, y yo, no mames, y verga, matan al güey bien colero, y ese de, sí, no hay salvación. Es como de, okay. Ni modo. Un fatality. Un fatality le aplicó. Ajá. Porque eso fue escondido. Regresando un poquito a Mortal Kombat, yo creo que ya basta de tanta adulación al juego, hay que limpiarnos tantito la boca. Ok. Por favor. Hay que mencionar un poco lo que no nos ha gustado, ya sea de películas o de los juegos. Cosas que nos han decepcionado o que nos han hecho creer alguna vez o nos han hecho alejarnos un poco de la franquicia, ¿no? ¿Qué es lo que no les ha gustado, por ejemplo? El juego de Sub-Zero. El juego de Sub-Zero. Todo de Sub-Zero, odio Sub-Zero. Ahora, No te preocupes, Carnes. Ahorita que te vayas te doy tu chamarra de Sub-Zero. Llegó tu tiempo, Carnes. No, pues mira, el pedo, así viéndole lo malo, primero así como técnicamente con el juego, sería el combate que estaba pues muy simple, o sea, directo a lo que ibas y lo que sea, no tenía combos, ese hubiera sido como mi primer, así, y luego cuando salieron los combos en el 3, o sea, es como los nuevos juegos de hoy en día, si aprietas cuadro, triángulo. O sea, eso no es un combo. Un combo era así como de cuadro, círculo, te agachas esto y así como pues más acá. Combinado. Menos automático. Y en cuanto a la historia, pues fue el tal cual el desmadre. Por eso todos dejaron de jugar esos juegos. Porque me tocó jugar el de 64 y neta, no sabes cómo me arrepentí. Sí fue como de... Hasta me acuerdo que aventé el control y sí fue como de... Ni lo voy a jugar, así voy a ver la tele. Y lo había rentado para... Así cuando rentabas juegos. Así. Sí, también. Ajá. O sea, y le puedo seguir, pero por favor. Eso es lo que no te gustó tanto. Uy, a mí lo que no me gustó tanto... A mí lo que no me gustó tanto, como decían hace rato, fue la segunda película. Esa fue la que no me gustó tanto. Esa onda de la primera película, luego que cambiaron los actores, como ustedes decían, eso a mí no me gustó nada. Igual la vi, me gustó mucho, bla, bla. Pero eso fue de toda esta onda lo que no me gustó. Y de todos modos, como les decía hace rato, con la película reciente, se le lavaron así no tanto. Cualquier problema. A mi manera de ver, excelente. Pero la segunda película de los 90 fue la que no me gustó. Nada. Pues nada, después luego hablamos, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿O no? ¿Y tú? Yo, hablando de la última película, sí me gustó, o sea, el arco que tiene Scorpion y Sub-Zero me pareció muy chido. Pero ya el protagonista como tal, que es un personaje inventado, que no existe en los juegos ni en ningún lado, no me latió tanto, o sea, como que no conecté con él. O sea, su poder que según descubres es una mamada, que es como unos pinches escamas. Sí. Todas culeras, y ese es tu poder, güey, y es la revelación final, ¿no? O sea, que ese personaje no está en ningún juego. No, o sea, si con esa armadura, sí, no está en ningún juego. Es inventado para la película, que de hecho es como tú mencionaste, que es como la adaptación a la actualidad, ¿no? Ok, la contemporaneidad. Ajá, exacto. Y a mí no me latió tanto eso, o sea, como que hicieron un poco de lado a los que ya conocíamos. Por ejemplo, Kane, ¿no? Sí. Parece que es como el cómico de la película, pues me pareció bien, me pareció chido, sin embargo como que lo abren un poquito, le quitan protagonismo para dársela a este güey. O sea, te cariñaste con ese güey. Con Kano. Pues es el chistoso, güey, o sea, todo el mundo se encariña con el chistoso de las películas, es como el graciosito y así como que te hace reír, ¿no? Y aquí no me gustó que pusieran otro güey que nadie conoce como protagonista y aparte le dieron su madre al güey de los 4 brazos. Al Goro, güey, tan fácil. Y tan rápido, ¿no? Fue el primero, porque fue el primero que pelea, sí, es cierto. Pinche Goro es el campeón, güey. Le pegó ese es el campeón de 9 torneos. Exacto. Sí, no me latió tanto eso. Y aparte lo que no me latió también fue que no saliera Johnny Cage, güey. Yo me fui casi con mi cosplay de Johnny Cage al cine. Es para que la siguiente película salga. Para que no saliera, güey, y al final se pasaron de lanza. O sea, la película está bien, así, a secas, pero esas sí serían mis quejas, güey.
esta última de película. Mortal Kombat. En general, porque también de los juegos no tienes quejas, ¿no? O sea, Bueno, pues, después a partir del 3 hasta el 8 fue un cagadero que nadie entendió. O sea, no me gustó que cambiaran las animaciones fotorrealistas a animaciones 3D como tal. Estaban horribles, ya no tenían el mismo impacto. La violencia ya no era la misma, la sangre se veía muy falsa, muy ya de Mira, videojuego. O sea, si de por sí ya era exagerada, ahí era así como por dos, así, porque si era de que le quitaban la cabeza y salpicaba y salpicaba. sí. La avienta así y sigue salpicando. Y se veía muy falso. Y se veía muy falso, ya se veía falso, Y o sea, ya muy de Tarantino. computadora. Ajá. O sea, mi amor inició con Mortal Kombat 1 y 2 y acabó en el 3 y regresó hasta el 9, ok. donde aún así siendo personajes hechos ya a computadora como tal, o sea, ya no me afectó tanto porque siento que ya estaban bien hechos y ya tenían todo un respaldo, una historia. O sea, se notaba la diferencia y la mano de Warner a la hora de realizar este juego. Pero nada más. Nada más ya. O sea, pero obviamente va a seguir consumiendo Mortal Kombat, o sea, es esa Pues, parte, ¿no? O sea, Sí, claro. ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, por supuesto. o sea, en general es como Mortal Kombat va a seguir ahí y Ahí no, va a seguir. no le veo Haga lo que hagas, acabe, que hagas Sí, tus sí, corajes, sí, sí, decir, exacto. me gusta. Ajá, Lo vas a consumir. Así. Y entonces, como decíamos hace rato, que cuando salga la segunda película, ¿quién falta por salir? Johnny Cage, obviamente. Pues lo que decía. ¿Quién les falta? Entonces, ¿qué personajes faltan para salir en la próxima película? Por ejemplo, que crean que salga, aparte de Johnny Es que Cage. más allá de eso, güey, o sea, ¿por qué te vas con los personajes? Para decir algo que O en la sea- próxima película, ¿qué podría salir? ¿Quién se podrían esperar en Mira, esa? yo solo les voy a decir esto rápido. Honestamente, yo no vi la última porque dije, es lo mismo que la primera. No. No, manito, ¿qué O sea, nivel de, es que- de honestidad? Es que ya que llegamos a lo malo. Por eso preguntaba eso. No ha acabado con la lo malo, ¿eh? ¿Lo de la spoileada? Ajá. Ah, sí, no pasa nada. Güey, de lo que viene, ¿qué pedo? ¿Qué creen que venga de esta de HBO, Warner, lo que Exacto. sea? La siguiente ¿Qué película. esperan, güey? Realmente. La siguiente película que salga Johnny Cage, ¿no? Lo va a ir a buscar este No, chavo. güey, no, es que se los preguntan, buen pedo. No. O sea, no intentes meter como Mira, de, y es que les pregunto y caca. No, Espera, por eso es que estamos hablando de eso, de qué vamos a esperar en la siguiente película. es que yo les pregunto a estos güeyes. Ah, entonces Que contesten tú ustedes, sí. Ajá, güey. exactamente. Entonces contesten Sí, ustedes. sí. Madre. Así de, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué esperan que vengan después de este pedo tan grande, güey? Que ya están viendo que hay un chingo de inversión, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué esperan? O sea, que... Mira, yo sé que te puedo decir que va a pasar. Así como. Ok. Va a pasar básicamente una historia similar a lo que pasó con los monstruos de Universal. Que empezaron como por los años 30, 40 y fue la misma historia que se estuvo reciclando. Nos llegó hasta los 90, ahorita pues ya no es tanto así. De hecho, por eso sacaron yo creo que la película de Van Helsing, que era como la parodia de todo ese pedo. Pero eso es lo que va a pasar, o sea, van simplemente, o sea, apenas van en la primera parte. Entonces todavía tienen un putero de serie y material así como para durar un putero de años. Tú estás hablando de películas live action, nada más. Ah, pero esa era mi pregunta sin siquiera como verlos. Nada más era como, ¿qué esperan ustedes? Sí, realmente hay mucha banda que dice, no mames, yo esperaba esto y te dicen, es bien pendejo. ¿Cómo esperas esta madre? ¿Qué esperan ustedes? Yo espero, güey, que neta salga algo verga, ¿no? Que le inviertan bien cabrón. ¿Qué esperan ustedes? Yo en lo personal yo no tengo como altas expectativas, o sea, porque es una historia como muy, o sea, entre comillas simplona, pero no Pero es tanto que por- ya la viste, Sí, o sea, ya o la sea- viste hace, pues dicen que ya cumplió 30 años. Sí. Así es. Y la historia como tal no ha cambiado mucho, o sea, han metido a personajes nuevos, como a Crónica que la mencionaste, que es esta como tipo diosa que manipula el tiempo y que de hecho hace su aparición porque Raiden regresó el tiempo en aquella ocasión y esta ruca se enoja y dice, no mamen, como que están jugando con el tiempo, les voy a dar en la madre a todos, ¿no? Entonces como que se van a inventar cada mamada, o sea, van a meter personajes nuevos, así como cuando Y tú como ves ya tienen la historia del tiempo, se pueden regresar. Ajá, o sea, ya tienen todos Que hacen lo que quieran. todos los pretextos para inventar cualquier mamada y para reiniciar la historia. No, pues es que ¿por qué otra vez? Es que Crónica regresó. Ya, cualquier algo así, güey.
Entonces, si sacan una segunda parte de esta película, que por cierto no le fue muy bien en taquilla, o sea que no sabemos si va a haber segunda parte, pero si hubiera, yo lo único que esperaría serían buenas peleas, buenos efectos, buen fanservice, que lo hicieron bien en esta primera, que eran todos los fatalities y las frases de Game Over o Flawless Victory. O sea, todo eso estaba chido y me emocionaba, o sea, la música. Esperaría algo así, pero mejor, o sea, porque esto ya lo vi, o sea, necesito algo más. Y ya, o sea, no es de que yo me haga altas expectativas, porque pues, también por eso sales decepcionado del cine, ¿no? Bueno, yo lo que sí también está agregando, pues obviamente es un juego, entonces yo me enfocaría un poquito más, es como, si está bueno, tal cual, sí, chido, si no va a pasar como esa temporada de que unos 3 años, así como salió un juego y todo súper chingón, 10 años, puros juegos culeros, no los va a jugar, luego después ya sacan otro chingón, y mientras esté bueno el juego. No, y de hecho los últimos que han salido, que es el 11 y el XL y el 9, han estado chido, han estado verga. Y ya ahí llevan una buena racha y pues el 12 pues espera lo mismo, ¿no? O sea, que siga con la historia como tal, que te metan un nuevo personaje, nuevos fatalities más cabrones y como dijiste hace rato, invitados acá más locos, ¿no? O sea, más chidos. Es lo único que espero yo. Creo yo que está bien como que realmente hay alguna contrapropuesta, ¿no? De lo que de repente así, güey, va a haber un momento en el cual tengamos así como un tema parecido, porque de repente decimos, no mames, neta, nos va bien, nos gustó, y de repente hay una... Pues porque estás hablando. No, pues nada. Y pues nada más que todos tuviéramos oportunidad de comentar, ¿no? Y bueno, pues también para aprovechar a acabar, ¿tú qué opinas? De toda esta parte de Mortal ¿Cómo ves? Kombat, me parece esa parte de que es un juego tan cabrón dentro de la historia de nuestra generación, y entiendo. Es decir, somos una generación que los videojuegos han estado de la mano de nosotros, que yo creo que están desde los 80s, empezando así. Lleva entonces 40 años dentro de la evolución del ser humano, entonces ha estado los últimos 5 minutos de lo que ha estado el ser humano aquí dentro de la, en la Tierra, pues. Entonces los videojuegos ya han tomado parte de nuestra vida, ¿no? O sea, ya no solamente es una situación que jueguen los jóvenes, sino también la gente de todas las edades, porque hay juegos de todo, ¿no? Entonces, dentro de todo este mundo, de cómo lo hemos adaptado a nosotros desde un punto de vista cotidiano, Mortal Kombat yo creo que es el juego de los más importantes y de los más cabrones dentro de todo este mundo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo hoy pues, hemos analizado todas las aristas que tiene este juego, que no solamente es un juego de llegar y golpearte con otro y jojojo y pasar un buen rato. Tiene toda una situación atrás, que son historias, que son, no sé, actualizaciones, que son películas, que es música, que... O sea, como un concepto hoy en día puede tener muchísimas ramificaciones de las cuales podemos sacar muchas cosas. Y en este caso, Mortal Kombat, me parece que cuando dijimos vamos a hacer un podcast de Mortal Kombat, yo no pensé que pudiéramos sacar tantas cosas. Y como dice Oscar, hasta para hacer una segunda parte. Entonces, a mí me parece que Mortal Kombat es un juego ícono dentro de la cultura popular hoy en día, y que va a seguir creciendo, y que es interesante, como tú dices, esa parte de las participaciones. Estaba pensando si en algún momento se podría llegar a hacer una situación como Marvel contra Capcom, pero Marvel contra Mortal Kombat, como tú decías, o DC, o no sé, lo que sea. Porque al final esas son las colaboraciones pues no, que hacen varo, ¿no? del mismo Entonces lado, sería ¿no? interesante verlo. ¿No? Sería interesante verlo, y eso es lo que a mí me llamaría la atención de ver del futuro de Mortal Kombat. No, estamos dentro del mismo lado, ¿no? Sí. No sería Marvel contra Capcom, más bien. Es DC. Ajá. Es que ya existe. Es lo que tú decías, ¿no? Entonces, todas las situaciones es muy interesante, se va a seguir moviendo. Ahora que lo dices, así sí recuerdo que en ese había fatalities. No, pero no eran sangre, o sea, no había sangre, o sea... Ajá, o sea, Era eran... así como para pero- familiares. Pero haz de cuenta, justo la misma animación que hace como en el Fatality de Shang Tsung, así como en unos adelantes, es ese Fatality del Joker, que no era Fatality.
Solo que en la versión así como Mortal Kombat, pues sí dispara, ¿no? Ah, Porque sí. sí, saca como nada más, es como ya sabes, el pow. Ajá, sí. Acá. Sí. Y ya en el Mortal Kombat sí es el fue acá. No, es La como misma un friendship, ¿no? ¿Sí, algo No, así? sí, Así como que... ahorita lo buscamos. Ahorita lo Ajá, ahorita buscamos. lo vamos a encontrarlo y es triángulo, media luna. Créeme. Así. Pero pues bueno, entonces pues está súper chido así. Obviamente pues si gustan y si nos animamos y si se animan, pues habrá parte 2 porque pues sí, como Sí. hay material. Y ni Saque- siquiera llegamos a lo malo. Saquen la reta, saquen el coto, vamos a poder jugar con Mortal Kombat muchísimo tiempo y ojalá algún día haya una adaptación de Mortal Kombat como la que presentan en Black Mirror, ¿no? Sería interesante, si no sé si lo han visto, que es como una estación de que te metes ahí en el juego. Pues es que mira, ese sería el juego, así como la serie ya ahorita con los juegos del calamar y todas esas cosas que todos Ajá. quieren, ya es que tal cual meten a cualquier juego de ¡Mortal Kombat! Y pinche tecno atrás, acá de... Así No, pues ya con Meta, que es lo nuevo de Mark Zuckerberg, Ajá. ya vas a poder sí. meterte hacia la realidad virtual. Y de hecho ya hasta presentó sus guantes que te dan como que la sensación de que estás tocando algo virtual. Híjole, ya me imagino. Ya estamos muy cerca para también, así como puedes sentir algo, Sí, sentir sí, sí. golpes, ¿no? Sí, Entonces también ajá, una de sí. esas te van a aventar la de Mortal Kombat y Exacto. lo van a hacer así. Estás dormido y así como... ¡Ah, cape! Despierta. Ay, mi novia virtual. Ay, ya imagínate, me mucha mi gente. novia virtual. Así es, y vamos a estar viviendo de esa manera. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en El Atasque. Salucita, Salud. descansen y hasta la próxima edición de El Atasque. Buenas noches.